A todos bienvenidos nuevamente a una sesión de Zoom Talk en The Standard CIO. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de Hub Group, que es la casa editora de The Standard CIO, de Digital2 y de Factory Pyme. Hoy tengo un gusto enorme de poder conversar con Nuria Oriol, quien es Test Consultant y Coaching para varias importantes organizaciones aquí en España. Ya está basada en Barcelona y bueno, ha trabajado con marcas de la talla de Nike, Gran Hotel Central y otras organizaciones. Y además he de confesarles que ha sido una de mis grandes experiencias estudiantiles de los últimos tiempos, porque en mi máster de Digital Business, que tuve la oportunidad de hacer en Spain Business School, tuve un par de gratas de experiencias, dos excelentes asignaturas con Nuria, en la que estuvimos desarrollando temas de habilidades gerenciales y habilidades profesionales, ¿no? Entonces, Nuria, bienvenida. Muchísimas gracias, Adolfo. Es un placer, me hace ilusión, mucha, estar con vosotros. Excelente. Bueno, tenemos un grupo que va a ir creciendo en el transcurso de los minutos. A toda la gente que nos está acompañando, recordarles un poco la dinámica de nuestro Zoom Talk. Disponemos de la sección de chat en esta sesión para ir compartiendo todas las inquietudes que tengan. Si de repente son muy apremiantes y vienen a tono con la conversación, la iremos incorporando en el diálogo, si no, con toda seguridad lo haremos en los últimos minutos, en los 10 últimos minutos de conversación. Bien, Nuria, entremos en calor de una vez. En el momento presente, luego de ya más de 6 meses de pandemia y de ires y venires en el impacto social que esto ha tenido, yo he conversado con muchos CIOs y gente de tecnología y líderes de negocios que vemos estos tiempos como una realidad, como un extraño motor a dos pistones, ¿no? Por una parte, una gran sensación de deflación, de estancamiento de iniciativas personales, de nuestros rituales sociales y de nuestra dinámica habitual, que nos condiciona al mismo tiempo una desenfrenada aceleración de procesos profesionales, de adaptación, de innovación, de creación de productos o de sencillamente saltos a la sobrevivencia para garantizar la continuidad de nuestros negocios, ¿no? Un poco lo que subyace tras la invitación que te estoy haciendo es porque creo que al final uno se va quedando como sin herramientas para entender y para desarrollar esto, que es un maratón de 4.000 kilómetros y que parece a veces que no termina nunca, ¿no? Desde el punto de vista de tu especialidad como profesional de coach, y bueno, además sí, pásamelo, por favor. Como soporte para el desarrollo de habilidades gerenciales, ¿cuál es tu visión de este momento? ¿Cómo lo caracterizarías? Bueno, estoy de acuerdo contigo en la descripción que has hecho. Realmente, cuando empiezan a surgir rumores de que nace o comienza una crisis, siempre hay una esperanza nuestra, ni que seas inconsciente, de que pueda quedar acotada en algún lugar o punto del planeta y que no llegue a afectarnos a nosotros. Lo digo porque hay antecedentes de crisis en temas sanitarios que, bueno, hubo la coincidencia de que realmente no se expandieron a nivel mundial. Entonces, un poco cuando llegaron los rumores del comienzo de esta crisis tan focalizada en la China, en algunas regiones específicas de China, en el fondo, quien más, quien menos pensó, bueno, si se queda allí recluida, no salta, ellos sabrán cómo manejarlo, son muchas mentes pensantes, además con mucha tecnología en las principales ciudades y problema resuelto. Ya está. A lo mejor tendremos que dejar de interactuar con la China a nivel comercial durante un tiempo, pero lo podremos superar.
En el momento en que nos damos cuenta que hemos caído en la trampa de querer ver lo que queríamos ver, que era esto, de que iba a quedarse estática en un punto y no haber previsto que iba a convertirse en algo mundial, pues en la mayoría de nosotros cunde un poco el pánico de, pero si es a nivel mundial, entonces esto significa que nos va a paralizar a todos de un modo u otro, nos afecta en lo personal y nos afecta en lo profesional. Y entonces, claro, a medida que va creciendo como la magnitud y la gravedad de la información que nos llega, también crece la preocupación, porque nos damos cuenta que sí, que nos toca y que a unos nos va a afectar mucho más que a los demás. Las crisis, cuando hacemos management o gestión en habilidades, las crisis sabemos que existen y van y vienen. Incluso podemos hacer un paralelismo en nuestra vida personal y también lo vemos. Las crisis van y vienen y generalmente si hay un buen aprendizaje, salimos reforzados de ellas. Lo que sucede es que esta crisis ha tenido connotaciones distintas y nos ha llevado a un punto de no tener referente para solucionarla. Un poco de que, bueno, parece que no termina rápidamente, parece además que es una crisis que va por etapas, es decir, hay un momento que todo tiende a una cierta normalidad, pero después hay que dar marcha atrás porque deshacer el camino hecho, porque no hay una solución definitiva al problema. Y nos vemos avanzando, retrocediendo, como no nos había sucedido antes. Correcto. Antes, en el momento en que despuntaba una pequeña solución, por ahí ya se colaban todos los emprendedores, todas las pymes, todas las empresas para empezar a calentar motores y poder despegar. Pero es que ahora esto no existe. Y por lo tanto, un poco viene a decirnos que lo tenemos que inventar, que hemos de ser capaces de utilizar un tipo de pensamiento, porque hay muchos tipos de pensamiento, ¿no? Un tipo de pensamiento que vaya más allá, o sea, que apoyándose en el pensamiento medible y lógico, nos haga ir más allá gracias a la reflexión y a la imaginación que la neurociencia ha demostrado son también tipos de pensamiento. No el que estamos más habituados a manejar, sobre todo si somos un tío, pero también lo son. Porque todas las emociones, todas las decisiones están tomadas desde las emociones. Y por ello hay que permitir que entren en juego nuevos tipos de maneras de relacionarnos con nuestra mente y de relacionarnos con nuestro entorno. Ahora hemos dado un salto que en muchos países puede significar pues un cambio de paradigma como de 5 a 10 años casi, sobre todo en el área de América, desde México al Cono Sur, ¿no? Puede significar un salto de esta magnitud, para el cual creíamos que podíamos irnos preparando a nuestro ritmo, pero que de súbito viene a decirnos que no, que ya hemos de vivir en un escenario de ciencia ficción al cual habíamos dejado pues todavía un tiempo y que formara parte del futuro, pero resulta que ya es el presente. Correcto. Pero bien, esta realidad que a muchos les gusta denominar líquida, en el sentido de que contrasta con todo lo que es muy mesurable, que conecta más con la incertidumbre, con la duda, incluso con la angustia o la ansiedad, pues este tipo de realidad es la que parece que en estos momentos se impone durante este año y el que viene, porque todavía las informaciones no están totalmente definidas sobre la solución a nivel de salud de esta enfermedad y por lo tanto, si es más líquida, nosotros debemos tener unos comportamientos también que puedan fluir más, que puedan ser mucho más adaptativos y al mismo tiempo que refuercen
nuestras partes más fuertes para de esta manera transformar nuestras partes más débiles. A mí siempre me gusta decir que trabajemos desde nuestras fortalezas. Quien ha hecho algo de marketing y conoce el DAFO sabe que se puede aplicar a otros campos y áreas de la vida. Pues trabajar desde nuestras fortalezas para poder continuar adelante, encontrar un nuevo rumbo, imaginarlo, idearlo y transformar nuestras debilidades. A nuestra disposición, pues, la inteligencia multicanal de la realidad virtual, la inteligencia artificial, la robótica, nuevas profesiones, nuevas demandas de clientes y de comunidad, todo como bastante incierto, pero al mismo tiempo manejable desde un punto de vista de compromiso y perseverancia personal y colectiva. Hoy más que nunca, el liderazgo es un nosotros. Correcto. Ahora, desde el punto de vista de ese proceso en el cual nos consolidamos en nuestras habilidades y capacidades emocionales o en nuestros cimientos emocionales para absorber este nuevo cambio de paradigma que supone más que una realidad líquida, yo casi que un torrente de cambios. Un poco cómo nos preparamos, cómo afinamos una visión que nos permita además asumir la incertidumbre o la incerteza como el nuevo estado natural, que en lo particular otros llaman como nueva normalidad. ¿Sabes? A mí no me gusta hablar de nueva normalidad porque nada volverá a ser como antes. Correcto. Y claro, nueva normalidad conlleva, desde mi punto de vista, que es absolutamente, en este caso, discutible porque es solo una opinión, nueva normalidad. Por un lado, como una añoranza de la La normalidad. nostalgia. Sí, nostalgia. Y por otro lado, que nos hemos de acostumbrar a vivir así como si fuera lo más natural del mundo. Y yo diría que el desafío está en encontrar el nuevo camino y modo de vivir, pero que no tenga que pasar necesariamente por la situación en que nos encontramos ahora, perpetuada en el tiempo, Claro. sino en haber encontrado soluciones que iremos aplicando desde ahora en adelante. O sea, nada volverá a ser como antes. Yo diría que nos encontramos en una etapa intermedia de traspaso, de cambio en sí, que incluso nos puede hacer sentir, y no hay nada malo en ello de reconocerlo, casi como las etapas de un duelo, el miedo, el cansancio, el rechazo, un punto de provocación, y es bueno saber que lo sentimos y después también es muy bueno saber cómo transformarlo, ¿no? Y seguir adelante, que de hecho todos estamos seguros que mirando hacia atrás, desde el mes de febrero, marzo, abril de este año, a lo mejor porque nos hemos acelerado en lo profesional, pero no hemos dejado de avanzar. Por lo tanto, podemos pasar como un duelo de saber que hemos perdido algo importante y valioso y que habíamos dado por natural, casi como que estaba instalado en una firmeza absoluta y no es así. Y entonces empezar a encontrar los caminos que nos permiten superarlo, que es ver dónde hay posibilidades de nuevas oportunidades, de que podamos cooperar. Es un momento en que será importante cooperar también entre algunas empresas, entre equipos humanos de una misma empresa, entre CEOs, CIOs, su propio equipo. Todavía será necesaria una mayor compenetración y consolidación para encontrar respuestas. Nadie es solo, en singular, tiene la respuesta a todo y menos en estos momentos y cuando hay que ir deprisa dando estas respuestas y tener esta capacidad adaptativa, pero podemos ver que
la motivación intrínseca, lo que nace desde dentro de nosotros, de que queremos salir adelante, de que queremos escribir este capítulo desconcertante por un lado, pero que también es un reto por otro que estamos viviendo, pues encontrar estas respuestas y, y vivir y hacer realidad esta transformación. ¿Cómo? Okay. Autoconociéndonos mejor a nosotros mismos. Este punto es importante porque hemos de saber, lo mismo que en una empresa, cuáles son nuestros puntos fuertes, débiles, dónde tenemos las amenazas en nosotros mismos y las oportunidades. Correcto. Porque reforzando nuestras fortalezas, transformaremos nuestras debilidades. Además, con este autoconocimiento podemos crear un clima óptimo emocional, que es de positividad consciente. Utilizo el término positividad consciente para que no se confunda como el optimismo de, no, todo terminará bien. El optimismo es genial, ¿eh? O sea, yo lo adoro. Pero prefiero utilizar positividad por un matiz de diferencia entre las dos palabras. El optimismo es, todo terminará bien, o sea, nos vamos a esforzar y terminará bien, y un poco lo doy por hecho y observo casi de perfil las amenazas o los obstáculos a los que tengo que enfrentarme. La positividad, en cambio, dice, voy a hacer todo lo posible para que vaya bien, con una actitud determinada, con un compromiso y una perseverancia, poniendo todo de mi parte, todo lo que yo puedo poner y manejar, y entonces tengo confianza que con la suma de talentos, capacidades, más personas, etcétera, etcétera, pues seremos capaces de encontrar la respuesta adecuada e idónea. Este clima óptimo emocional significa que hacemos sentir a las personas que contamos con ellas, que valen la pena para nosotros, que están en el centro de nuestras decisiones, que las escuchamos, que tienen buenas ideas y que queremos llegar juntos a donde queremos llegar, que es a encontrarnos en una situación con firmeza, fortaleza interior, tanto personal como profesional, para ser capaces de fluir con esta realidad cambiante de la vida que ya ha empezado, que desde siempre ha existido, pero que ya ha empezado y que es, durante todo el próximo año continuará en esta misma línea bastante acentuada. Correcto. Seamos protagonistas de este cambio. Eh, Esto es en, un poco el mensaje de la positividad consciente. Correcto. Y en este sentido también, Nuria, nuestra comunidad de líderes tecnológicos están comenzando a enfrentar un proceso que a mí me parece particularmente fascinante y es que se están moviendo de ser en su mayoría líderes de staff operativos reactivos a lo que es crítico en el negocio, para pasar a la primera línea del rol estratégico, ¿no? Eso es un cambio doble, porque es un cambio a liderar, protagonizar un entorno más hostil que nunca, ¿ok? Porque está determinado por lo desconocido. ¿Qué herramientas debemos, así como si fuésemos el Neo de Matrix, qué download hay que hacer a nivel de herramientas para asumir un hábito que, como tú le estás señalando, sea consolide una positividad consciente en un entorno absolutamente desconocido y que poco a poco nos vaya llevando a un escenario de confianza? Te pido un segundo para recordarle a las 20 personas que nos están acompañando que seguiremos abriendo la sesión, pero que adicionalmente tienen el chat para ir compartiendo sus inquietudes para poder aprovechar la conversación con Nuria. Adelante. Vale, pues seguimos con el power. Mira, yo diría, los CEOs, sobre todo las CEO, pues están muy acostumbrados a poder medir los pasos que van a dar y con los programas que están trabajando. Ahora están de enhorabuena porque ponerse en primera línea para liderar
liderar a través de la inteligencia emocional, pero, por ejemplo, apoyados en la neurociencia, también es medible. Y yo creo que para ellos y ellas esto puede ser atractivo. Pongamos un ejemplo. El doctor Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, hace 30 años creó un test de fortalezas muy interesante para darle la vuelta al tema de que las personas conocían muy bien sus debilidades, pero no conseguían avanzar lo suficiente en la consecución de sus objetivos o sentir habitualmente una sensación de bienestar interno. Entonces, en el momento en que él se focalizó a las fortalezas de las personas, cambió. Las personas empezaron a acceder más rápidamente a estas sensaciones de bienestar interno. Perdón. No se escucha. Sí, ya voy. Algo pasó aquí. Un segundo. Nuria, ¿puedes darle al botón del micrófono? Que creo que te silencié por error. Perdón. Vale. Ahora sí, perdón. Tranquilo. Sí. Lo que quiero decir es que en el momento que cambió este enfoque, empezaron a cambiar los resultados. Pero a pesar de todo, hablar de las fortalezas de Seligman era hablar de unos valores basados en la compasión, basados en el hecho de la sensibilidad, en el hecho de la servicialidad, el liderazgo como servicio, etcétera, etcétera. Bueno, algunas personas, sobre todo con una formación muy técnica, les costaba o les cuesta aceptar este tipo de planteamiento que después de miles y miles de personas que han realizado el test, que han trabajado con él, etcétera, etcétera, demuestran que es muy válido. Pero incluso se llegaba a aproximar a un tipo como de, estamos hablando de un pensamiento positivo como un tema de autoayuda, ¿verdad? Bueno, la buena noticia es que ahora con la neurociencia podemos decir, hablamos casi de lo mismo, pero hay posibilidad de medirlo de muchas maneras. Y esto para personas muy estructuradas o acostumbradas a un trabajo estructural les facilita asumirlo. Es decir, ahora se puede explicar muy bien el por qué nos volvemos más flexibles, cómo hacer que nuestra mente sea más adaptable, más creativa, más innovadora, que adapte, que gestione las prioridades, que imagine el valor de la imaginación, como he dicho al principio, valor de la imaginación como un tipo de pensamiento más de la mente. O sea, no imaginan solo los artistas. Aquí es un elemento clave en toda persona y que puede utilizar a su favor y, por supuesto, a favor de la empresa. Entonces, ellos se ponen en primera línea, pueden utilizar todos los recursos que signifiquen crear unas relaciones más vinculantes, más próximas, más asertivas, más de feedback dinámico, que escuchan a los demás, que son receptivos a lo que se puede decir y que cuando ellas tienen que tomar una decisión, han sabido incluir a todas las personas de su equipo en esta decisión antes de tomarla, ¿no? Y estas personas se pueden sentir cómodas en este papel porque el entrenamiento que han realizado para conseguirlo, ahora lo pueden medir. Es decir, estas habilidades que muchas veces se han denominado blandas y que generalmente para personas de formación mucho más técnica y científica, pues eran como relativamente interesantes o no, porque yo soluciono rápidamente todo lo que tenga que ver con conexiones de software, hardware, etcétera, etcétera.
pero con las personas dejémoslo, se les dice lo que hay que hacer y punto, y se las corrige, se lo hacen mal y punto, y tal. Esta vez pueden ver que ellas salen enriquecidas del proceso, enriquecen a los demás y además los resultados son positivamente mucho más exponenciales, conociendo el porqué. Y Correcto. creo que esto les facilita pasar a esta primera línea y poder liderar con éxito la estrategia que en estos momentos se necesita, apoyada indudablemente por la técnica, incluso en algún momento pues utilizando aspectos técnicos que no se habían planteado antes, pero con toda la riqueza de lo que significa las inteligencias intrapersonal, interpersonal, inteligencias que nos permiten pues conectar con las personas, conectar con las ideas, desarrollar la creatividad y ser mucho más efectivos y veraces, como lo son la información, como lo es la información que se transmite en las neuronas entre sí cuando ellas se ponen en contacto las unas con las otras. Correcto. Y es el momento en que los tíos, si se ponen en primera línea, puedan ofrecer un clima imaginativo, valorando el análisis y la reflexión y viendo estratégicamente alternativas a los recortes, porque encuentran una sostenibilidad, un equilibrio entre la tecnología y la tierra como oportunidad. Esto lo podemos desarrollar más adelante. Perfecto, pero sin embargo, ¿cómo adiestrarnos a controlar los inhibidores que existen, ¿no? Nos controlamos con unas pequeñas rutinas. O sea, Okay. es decir, ya lo sé, cuando nos gustaría a todos, tú has hablado de Matrix, y Matrix en el fondo, en la escena de las dos Pastillas, píldoras, cápsulas, ¿sí? sí, cápsulas, en el fondo es como nuestro deseo interior, íntimo, secreto y silencioso de que solo con una cápsula pudiera cambiar todo. Pero en realidad lo único que puede hacerlo cambiar todo será introducir una pequeña rutina que puede ocupar unos 20 minutos al día. Ya sé, ahora es cuando se dilatan las pupilas, 20 minutos imposible encontrarlos. Ah, pero yo os preguntaré, ¿verdad que a veces poner el ordenador um, o, el, o el móvil en modo descanso, modo avión, en que esté descansando? ¿Verdad que lo hacemos? Y lo damos por natural. No, nosotros no. Si es la hora de comer, incluso si salgo del despacho, sigo pensando en cómo solucionar aquel problema. Pues no. Resulta que el entrenamiento pasa por tratarnos a nosotros, yo diría que un poco mejor que a las máquinas. Vale. Es decir, ser capaces de introducir unas rutinas en que nos podamos calmar, nos podamos serenar, podamos hacer que nuestra mente eh, realice unas descargas bioquímicas de oxitocina o de serotonina para hacernos sentir mayor bienestar, sentir felicidad. Rutinas que tienen que ver también con manejar el cuerpo físico para que apoye a la mente en esta transición, que se apoye en la respiración. Rutinas que incluyen también un tipo de afirmaciones determinadas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos intentando es crear una nueva rutina de rutas de pensamiento que cree mapas mentales que queden grabados y que los podamos usar ya no tan solo como recuerdos, sino como memoria para nuestra vida cotidiana actual en primera línea. Superando los miedos. El primer paso para superar el miedo es perderle el miedo al miedo. Y para ello es aceptar que lo sentimos por muchos temas, ¿no? Como tenemos en el Power delante, sobre todo el hecho de ser sustituidos o ser prescindibles. Pero es que esto forma parte, ha formado parte de todas las revoluciones que han transformado el mundo profesional y forma parte de nuestra realidad ahora,
que llaman tan líquida, ¿no? Y por eso a lo mejor este miedo se acentúa. Pero lo interesante es poder darle la vuelta. Es un poco trabajar con los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo, que es más lógico, el derecho, que sería más emotivo, para poder ver los árboles y el bosque y los árboles a la vez, ser bicéfalos, es decir, trabajar en el momento presente pero con vistas al futuro, trabajar en nuestro sector y con vistas a nuevos sectores, y entonces saber que el hecho de que plane la amenaza de que como seres humanos podemos ser prescindibles es prescindibles según cómo y según dónde, pero podemos tener otro valor y otra participación según dónde, según cómo, en otro lugar. Eso seguro. Correcto. Y en este sentido, Nuria, en lo concreto, porque al final venimos de una comunidad de los 7 pasos, las 7 claves. Yo sé que eso a ti Sí, no te gusta para nada, pero porque podríamos me gusta el matiz, perdona que sí, te interrumpa, me gusta el matiz, pero no, hablemos de pasos, sí, sí, A, sí, B, C, ¿qué D, tipo 1, de 2. estrategias concretas pudiésemos compartir con nuestra gente para hacer de esto de la gestión de la incertidumbre, bueno, un proceso más parecido a nosotros, más predecible, digamos, aunque sé que es una utopía. No, o sea, que sea predecible el proceso es un poco utópico porque estamos hablando de fluir, Ujú, pero una vez hemos adquirido la rutina ya es predecible, ¿eh? correcto. Si, por ejemplo, avanzas un poco Vale, el power conjunto, ya verás. sí, Mira, para recordar usamos los mismos circuitos que para elegir. ok. Entonces, ahora se trataría de ser capaces de simular futuros para elegir. Y esto significa que la emoción ha de ser un poderoso aliado, la emoción positiva. Yo diría, uno, démonos momentos de pausa y de calma, pero en serio. O sea, igual que hiberna nuestro ordenador, pues que nuestra mente pueda tener calma y silencio por un rato. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, cuando bombea, también hace una pausa. Nuestro cerebro, o la conexión o comunicación entre las neuronas, cuando se realiza, también hace una pausa. ¿Por qué no podemos emular estos ejemplos concretos de nuestro propio organismo y que también vemos en la naturaleza? Porque cada día hay pausa, hay día y hay noche, hay cambio de estaciones. Pues cierta pausa para desconectar y ser capaces de a través de la respiración oxigenar más el cerebro y entonces dejarnos llevar por como un arrastre, por un fluir de río. Ningún pensamiento ha de entretenerse en nuestra mente durante 5 o 10 minutos, sino que nuestra atención recaiga en la respiración, para después dar paso a unas afirmaciones que siempre refuercen nuestra confianza, fortaleza y valía personal y se graben fuertemente en nuestro cerebro, para después poder dedicar, aunque sean 5 minutos, a la imaginación de cómo nos vemos a nosotros mismos o a nuestra organización o empresa resolviendo, avanzando en este mundo futuro. Es decir, cada día dedicamos tiempo a imaginar cómo nos vemos nosotros dentro de un mes, dentro de un año y dentro de 10. Y nos dedicamos precisamente para alimentar la fuerza que hay en nosotros para avanzar y lograr aquel objetivo. Y viéndonos que con más serenidad y con más fortaleza interior y confianza, tomar decisiones que a veces tendrán que ser rápidas en estos momentos, con un riesgo calculado,
pero que sabemos que valen la pena para poder nosotros construir cómo tiene que ser este futuro que estamos ya viviendo y nosotros ser protagonistas de esta transición, que no nos tome por sorpresa. Correcto. Iría por aquí. Excelente. Y en ese caso, a la hora de bajarlo a nuestra relación con el equipo, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros también liderar el desarrollo de organizaciones que también puedan adaptarse en el día a día como un hábito cultural? Es interesante tomar cierto tiempo para interactuar con los miembros del equipo que vayan más allá de un mensaje en la intranet, el foro virtual de la empresa o de una reunión previamente programada. A veces es muy interesante que haya un espacio que lo he introducido dentro del Power, ¿no? Que se llama espacio de Strategy of Creativity, en el que allí se puede escuchar música, en que se pueden hacer comentarios que no tienen nada que ver con el trabajo que llevamos entre las manos, que es un espacio diseñado incluso de manera distinta a cómo tenemos diseñada la empresa por los colores que elegimos. Los colores motivan y llaman mucho la atención al cerebro y lo dirigen hacia. Lo pueden relajar, lo pueden activar, lo pueden volver más creativo. Entonces, este espacio que puede hacer que entren en juego nuestros sentidos agudizándose de un modo muy claro y muy medible, por los colores que hemos dicho, visual o paisajes, por los olores, incluso podemos llegar a jugar con olores, por el hecho de que haya música de fondo, música compartida, es el oído, por el hecho de que allí se pueda tomar pues alguna bebida conjuntamente, que entraría el gusto, que incluso las paredes tengan algún relieve, alguna planta o los muebles, una textura distinta que nos permita tocar y tener sensaciones que no son las habituales cuando estamos en nuestro espacio de trabajo. Esto, que además hace que se sumen habilidades que no son las que se ponen en juego cuando estamos trabajando en el soporte técnico o en el apoyo técnico, después nos vuelven mucho más creativos, concentrados y focalizados a nuestro trabajo cotidiano que tenemos que hacer. Ahora, Y perdona, Nuria, pero en entornos de teletrabajo eso se puede ver un poco más complicado, ¿no? mira, en el entorno de teletrabajo, algo que han introducido algunas empresas para poder mantener como una cohesión interior más destacada es conectarse a una hora determinada, incluso aunque trabajen en diferentes franjas horarias, para pues realizar una sesión de 15 minutos o así juntos de mindfulness dirigida por alguien. Y entonces sentir, claro, van viendo cómo van apareciendo sectores, las personas en la pantalla, ¿no? Sentir que las personas existen, que son reales y que están allí para apoyarse las unas a las otras y que están allí con un objetivo común, que es superarse, encontrar soluciones, innovar y realizar el trabajo que se lleva a cabo. Y esto fuera de una reunión habitual planificada. Correcto. Que entonces, sigamos, ¿qué otra escala pudiésemos adoptar a la hora de expandir estas capacidades de nuestro equipo? Sobre todo el hecho de que somos capaces de cooperar con ellos. Es decir, que esta vez nosotros sí que les preguntamos qué piensan, cómo lo ven, que el hecho de compartir ideas
significa que hay la confianza suficiente para saber que estas ideas serán respetadas, no desdeñadas y consideradas es una tontería, respetadas. Y no solo respetadas, sino que estas ideas, si se llevan a cabo, van también a darle la autoría a la persona que la impulsó. Es decir, cooperar no solo significa trabajar juntos, significa respetar lo que estamos haciendo los unos y los otros, darle valor y, por lo tanto, nadie arrebata nada a otra persona, ni dice esta idea es mía cuando ha sido de alguien distinto. Claro, esto es como cultivar la confianza partiendo de convertirte en referente. O sea, hoy más que nunca un líder o se convierte en referente para su equipo y además queda claro que no tiene por qué saberlo todo, sino que sabe elegir a las personas que le pueden ayudar más para tomar las mejores decisiones en un momento determinado porque saben más que él o ella. O si no hay este ejemplo y esta autorreferencia, poco tiempo le durará o retendrá el talento en su organización y también poco tiempo durará el esfuerzo sostenido para mantener la innovación en momentos críticos y de transición de un paradigma a otro. O sea, viene un momento de cambio importante en que otorgamos un clima de confianza también de positivo y somos dignos de confianza y somos el ejemplo en el que se reflejan los demás de lo que significa trabajar, comprometerse, poner la visión global al servicio de todos y ser capaces de valorar las diferencias y particularidades de cada uno de los que trabaja con nosotros. Si no, poco tiempo quedará para continuar trabajando bien. Correcto. Eso es un poco lo que mencionabas antes y rescatando lo que significaba asumir la incertidumbre, de alguna manera afianzados, por un lado, en las fortalezas reconocidas desde nuestro autoconocimiento, pero también en la confianza de crear o desarrollar a partir del activo de fortalezas de nuestro equipo, ¿no? Eso, por lo que entiendo, entonces comienza a dotar de mayor inteligencia a las organizaciones y a moderar este tema de la incidencia del miedo, ¿cierto? Cierto, lo has resumido muy bien, lo has resumido muy bien. Es que, vamos a ver, cuando hay crisis, rápidamente se crean, la mayoría de las reuniones se basan en el problema que tenemos, la crisis que tenemos, las ventas que caen, la falta de servicio que se nos pide. Es decir, se convierten en una insistencia, un martilleo de análisis, casi una disección de todo lo que está funcionando mal y terminamos. Hemos de encontrar una solución para ello. La propuesta sería hacerlo a la inversa. Empecemos por nuestros puntos fuertes o incluso empecemos por ver qué empresas están resultando muy beneficiadas de la pandemia. Algunas es por casualidad. Esto está clarísimo. Quiero decir, cuando digo casualidad, me refiero que si había una empresa que hacía mascarillas, pues pensaba que tenía X peticiones para centros pues, de salud, hospitales, etc. Con lo que ha sucedido, ha tenido una demanda brutal que ni ella misma se imaginaba. ¿Vale? En este sentido, es lo que digo, aquí ha habido la suerte que les ha tocado de ser uno de los sectores favorecidos. Pero hay otras empresas que, por ejemplo, se dedicaban a hacer las varillas de limpiacristales de los automóviles, y me dirás, ¿sí que tiene que ver esto con la crisis? Y que, viendo el tipo de crisis que se producía, viendo lo que estaba faltando
de demanda, que eran un tipo muy específico de respiradores para los hospitales en las UCIs, se transformaron y empezaron a realizar este tipo de respiradores para poderlos suministrar. O sea, yo diría que es mucho más interesante empezar por qué empresas les están funcionando en este momento. ¿Quiénes ha sido por fortuna? Porque su sector era el ideal para responder a esta crisis. ¿Quiénes, cuáles se han transformado para dar respuesta a lo que pide esta crisis? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos adoptar en nuestra empresa en este sentido para poder continuar hacia adelante? Y entonces, cierto, hay que tener la medición de los fallos, las pérdidas, los errores, las caídas, pero esto no puede ser el martilleo constante de la reunión. El martilleo constante es fortaleza, superación, cooperación, innovación, creatividad, y entonces, ¿cómo damos respuesta a todo lo demás? Claro. Miramos los que tienen éxito hoy y entonces vemos qué podemos aprovechar para tenerlo nosotros. Es un poco adoptar la postura de Abraham Wald, el matemático que colaboraba en la construcción de aviones durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando regresaban los aviones, los que conseguían regresar del combate, pues regresaban muy agujereados, ¿no? Por los antiaéreos que los habían ametrallado. Y la mayoría de matemáticos e ingenieros decían, bueno, hemos de reforzar todos los puntos rojos que ellos denominaban, ¿no? Donde había sido tocado el avión, para que pueda resistir mejor las próximas salidas y las próximas pues intervenciones. Y él dijo, yo creo que podríamos hacerlo de otra manera. Y los demás dijeron, ¿qué de otro modo? Si ha llegado hasta aquí, con lo que ha llegado hasta aquí, yo creo que podemos estudiar qué es lo que ha llegado entero y en buen estado y reforzar esta parte, porque quiere decir que la que ha perdido por el camino, las que ha perdido, no eran tan importantes para que pudiera regresar. Ok. Ok. Ya lo dijo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, dijo, no, ¿para qué vamos a reforzar la parte débil? Si perdiéndola ha conseguido llegar, reforcemos la parte fuerte y regresarán más aviones. Y así fue. Correcto. Fue un Eso punto significa... clave para que regresaran más aviones de las incursiones aéreas en los aliados, en este caso. Bien, me tomo un segundo, queridos amigos, para decirles que estamos entrando en el tramo final de la conversación, que el tiempo para las preguntas es los noto a todos en línea y como que, bueno, en clase me pasaba también. Nuria, un tema a nivel de nuevos métodos y de nuevos ejercicios para llegar a este punto de una organización mucho más inteligente, que se afiance de verdad sus fortalezas, pierda el miedo para que la incertidumbre le sea un entorno natural. ¿Qué nos podrías compartir en este sentido? Y me orientas en la presentación porque creo que te perdí el ritmo. No pasa Bueno, nada. aquí en este está bien, pero después, si me lo permites, Sí, volvemos a la anterior. O vale. volvemos a la anterior, perfecto. Mira, pues en estos momentos, por ejemplo, quienes son CEOs, este tipo de planteamiento les puede encantar y seducir más que a los CEO, Sí. Pero ver que conocemos ahora ya muchos sistemas de predicción de la demanda gracias a nuevos software y los podemos utilizar para hacer el continuous replenishment, que podría ser interesante para algunas empresas. También el replanteamiento de la metodología del trabajo. Tú decías el teletrabajo, pero cadenas digitales de suministros o también incluso
el digital machine, aunque sea puntualmente, porque a lo mejor no te interesa que tu empresa empiece a crear casi como con impresoras 3D, pero sí que alguna impresora 3D, darle un uso puntual, puede ser interesante en algún aspecto de los productos que nosotros ofrecemos por la relación coste-resultado, que estamos viendo que es un resultado de que el producto es viable. O sea, si vamos muy rápido, si el producto es viable, es eficaz, no hay trampa, pero hemos podido darle una respuesta muy rápida, dar una solución muy rápida al punto donde nos encontramos. Por supuesto, sin abandonar lo del clima óptimo emocional y seguir los resultados de estos escenarios líquidos, en el sentido de que si nosotros estamos aplicando pues nuevas metodologías de gestión y de trabajo apoyadas en el Big Data, en la analítica web, etcétera, etcétera, en el e-commerce, pues ver qué resultados se producen, medirlos y enseguida volver a empezar. Porque si es líquido el escenario, significa que es rápidamente cambiante. Y del mismo modo que ha habido empresas que cambiaron pues, los limpiacristales por respiradores, después a lo mejor no habrá tal demanda de respiradores porque ya se habrán vendido y ofertado los suficientes y hay los que están en stock y en un momento determinado se puede hacer una previsión, ¿no?, de necesidad del producto y entonces ver hacia dónde uno se puede convertir, ¿no? O sea, pensemos de trabajar en nuestro sector siempre, aquello que decía los dos hemisferios, ser un poco bicéfalos y ver en qué otro campo podríamos trabajar nosotros. Pensad que si el e-commerce está incrementándose en estos momentos, creen que a finales de año ha podido crecer en algunos países hasta un 20%, en otros muchos menos, pero no hay que abandonar la idea de que este crecimiento parece que es una tendencia y que no se van a abandonar algunos hábitos de comer, sino que se van a potenciar. Y entonces en zonas en que alguien puede decir, bueno, la fibra óptica todavía no es que llegue de un modo óptimo, no abandonar ideas creativas como drones que suministran pues la posibilidad de conexión de señal o la fibra por radioenlace, que es otra manera de que nos llegue la conexión para poder expandir nuevos modelos de negocios. Correcto. Yo diría que hoy en día hay que estar pensando en nuestro negocio, el recorrido que va a realizar y en uno o varios negocios paralelos, que aquí es donde sí que hago un inciso, separándome por un momento del tema de tecnológico y científico propiamente, para decir que también es tendencia el hecho de valorar el cuidado de la tierra, no solo por su sostenibilidad y de que no haya tanta contaminación y de que no haya tanto CO2, sino el hecho de que los productos de la tierra y las personas que se dedican a agricultores, ganaderos, pequeños, sobre todo pequeños, pueden encontrar fórmulas a través precisamente de la distribución digital que les ayude a potenciar su sector, un sector imprescindible que sale ganando por dos motivos. Primero, porque necesitamos comer y segundo, porque puede aplicar novedades e innovaciones que los conocimientos en ingeniería digital hoy en día permiten y también contribuyen a que zonas que antes podían parecer pueblos alejados, mal conectados, no solo ya por carretera o por una ruta terrestre, sino por la ruta digital, dejen de estarlo.
Y por aquí hay otro camino que es interesante, como el de convertirnos en generadores de la energía, no solo la que vamos a consumir, sino la que podemos llegar a vender. Y cómo esto puede transformar el concepto de ciudades inteligentes y pueblos inteligentes, es decir, evitar la inmigración masiva a grandes ciudades por falta de servicios. Eso Hoy es. en día, afortunadamente, el avance digital nos permite que a lo mejor llegará antes una democratización digital en un pueblo muy alejado de la capital que una buena conexión terrestre o marítima. Digo a lo mejor, pero uno puede pensar sobre ello. Correcto. Me habías comentado que querías volver atrás. Ahora sí ya la gente rompió el hielo gracias a Antonio que hizo su primera participación. ¿A dónde querías que regresáramos? Que creo que había quedado en el tintero. ¿Qué quiere regresar? No, te preguntaba porque en algún momento me mencionaste una presentación atrás, como si quieres seguimos. Sí, ir atrás era hablar del kilómetro cero, ¿eh? Ajá, O sea, objetivo la Tierra, sí. ok, Entonces, nosotros vamos en busca de oportunidades constantemente, pero se tendría que hacer desde una actitud de la curiosidad y no del miedo o la ansiedad. No deja de ser bonito pensar que la creatividad es la curiosidad en movimiento, mm, a la búsqueda de soluciones que se correcto. puedan llevar a la práctica. Por Ujú. lo tanto, esto un poco es lo que quería recordar, ¿no? Correcto, excelente. Bueno, una primera participación es Bien, Antonio Ríos. Nos pregunta cómo desarrollar una transformación real de la empresa liderada desde el equipo directivo, eh, de tal manera de reorientarla hacia procesos mucho más ágiles, ¿no? Que por lo que entiendo, la pregunta de Antonio tiene que ver desde la perspectiva ya más del CEO, cómo asumir la transformación del negocio y de sus propias reglas establecidas hacia la agilidad, ¿no? Determinada por el contexto. yo creo que los CEOs es un momento para replantearse qué significa liderar en realidad y apostar fuertemente por la comunicación interna. Es decir, no perder de vista, por supuesto, nunca el objetivo final del buen producto y del cliente, pero primero el equipo profesional del cual formamos parte. Y esto significa incrementar las comunicaciones, que no quiere decir agobiar, sino incrementar las comunicaciones con el equipo, algunas hacerlas de un modo más informal y una de los esquemas que más resulta más interesante no es solo la comunicación mmm, ascendente que va de, digamos, de el nivel profesional hacia la cúpula directiva, sino la comunicación interdepartamental, considerando cada departamento como igual, que esto en algunas empresas ya casi les da un patatús, Uh -huh. porque ventas o innovación, pensar que puede estar al mismo nivel que producción o que administración, pues es como, perdona, pero no es así. Creo que ha llegado el momento de, perdona, pero sí que es así. Y además esto nos facilita una comunicación circular en el que se comparte muchísima información. ¿Cuántas veces no se por no compartir bien la información de la necesidad real de ventas, producción ha recibido broncas impresionantes? O al revés, es decir, que producción se ha quejado de un sistema de petición o exigencia para cumplir unas ventas, pero que nadie antes a ventas le había explicado lo complicado que iba a ser conseguir ese objetivo.
¿Qué más? Bueno, y a mí, ¿en qué me afecta que trabaje mejor o peor administración? Afecta porque ellos están trabajando para que los números eh, estén en orden. Las comunicaciones externas también estén en orden para facilitar el trabajo a los CEOs, también al departamento de marketing y comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, para atender clientes, las reclamaciones de los clientes. Es decir, es que todos somos uno. Es un momento en cambiar la visión de liderazgo y de equipo de alto rendimiento por un nosotros. No yo y vosotros, sino un nosotros, ganado con confianza, con autoridad, con respeto y por el ejemplo que uno Correcto. es capaz de dar. Sí, en este sentido, Raquel aporta una idea muy interesante, que es que ella plantea que la nueva adaptación tiene que estar orientada a una era de responsabilidad, respeto y autoconciencia de nuestra salud para poder tener un cambio tipo metamorfosis a una era de oportunidades donde el miedo siempre será punto medular, pero no eh, para liderar de una manera exitosa, sino que es el optimismo aunado a la oportunidad y un equipo inclusivo donde las ideas se valoran y se garantiza realmente éxito, ¿no? ¿Tú crees, Exacto. Nuria, que nuestras organizaciones ya están preparadas para este salto? Mira, me encanta que me hayas hecho esta pregunta. Es que tienen que estarlo. Ok, Es que no hay otra. ok, Porque, ¿qué van a hacer? Lo mismo de siempre. ok. O crear una resistencia desde arriba para evitar el cambio a toda costa. ¿Y qué ganarás con esta resistencia al cambio cuando no te estás adaptando a las necesidades del entorno tan cambiante? A esta búsqueda de oportunidades no hecha con ansiedad y miedo, sino llena de curiosidad y creatividad, en que tu idea, por ejemplo, primordial, el plan A sea crecer y no recortar. El plan A sea incluso, si es necesario sustituir por robots algún tipo de trabajo, dar la oportunidad a las personas que van a ser sustituidas, que sean copropietarias de estos robots Mm, o mm, que puedan formar parte de una empresa que crea estos robots que van a trabajar para otra empresa en la que antes ellos trabajaban. Es decir, manejar este tipo de ideas. ¿Están preparadas? Es que no hay más remedio. Se nos han echado encima 5 o 10 años de golpe. Quien no sepa adaptarse, como por ejemplo saben adaptarse perfectamente los reptiles que tienen una capacidad pero enorme, incluso de regenerarse. Todos conocéis el famoso ejemplo, ¿no? De que se le corta por accidente, a una lagartija su cola y se regenera. Pues estaba preparada la lagartija para que le cortaran la cola. Es decir, ella no se lo había planteado que le podía suceder, pero estaba preparada para ello cuando le sucedió. Un poco nos toca ahora a nosotros ser Más eh, reptilianos. reptilianos, mamiferianos. Es que tenemos 3 cerebros, que hacen una transición en el tipo de comunicación neuronal que son muy flexibles y adaptables. mm, Quien no quiera dinamizar la organización, utilizar en los otros, que haya proximidad, que haya colaboración, verá cómo su empresa va a frenarse y es posible que pierda muchas oportunidades que hubiera tenido si hubiera afrontado los retos de otra manera, con una visión más grande que la que tiene ahora. Porque tenemos la visión que tenemos ahora, pero un seminario, por ejemplo, de desde tu propia empresa, imaginar qué visión puede llegar a tener a un año, 2, 3 vista, es súper importantísimo. Correcto, Y esto significa cambiar, ¿eh? correcto, Esto significa cambiar porque va más allá de un plan específico de comunicación y marketing. correcto. Entramos en los últimos 60 segundos.
Nuria, ¿vale? ¿cómo cerramos? Cerramos dando ánimo, comprendiendo que no es fácil, que hay empresas que están sufriendo mucho más que otras, personas que sufren mucho, personas que ya han sido dejadas de lado y no saben por dónde ir. Más que utilizar la palabra reinventarse, yo diría tomar conciencia con serenidad. La serenidad no es lentitud, la serenidad es actitud de las propias fortalezas y entonces buscar una oportunidad que esté muy próxima a las fortalezas que nosotros podemos ofrecer como personas, como profesionales, como empresa, luchar para no rendirse, luchar incluso para que haya un cierto compromiso por parte de instituciones públicas para ayudar en este tipo de crisis tan y tan global y que afecta que afecta en un tema tan primordial como el de la salud. Y a estas personas decirles que sobre todo no se rindan, que, que refuercen su coraje, refuercen su autoconfianza, pidan ayuda si es necesario. Es el momento de dejar de lado prejuicios sobre qué van a pensar, no van a pensar, pedir ayuda, eso sí, a las personas adecuadas y entonces encontrar la oportunidad que encaja con las fortalezas únicas y singulares que pueden ofrecer. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Voy a dejarles esta última frase que Nuria nos comparte en su presentación para Sí, que la recuerden. Además, voy a parar el compartir pantalla porque quiero comentarles que la profesora Nuria Oriol, desde la Escuela de Negocios Spain Business School, nos ha puesto a disposición su más reciente white paper, un ebook sobre la inteligencia impersonal, el salto hacia las fortalezas, que de alguna manera cierra círculo con este planteamiento que nos ha hecho de gestionar la incertidumbre no desde el temor de nuestras debilidades, sino en el reforzamiento de nuestras fortalezas, que les haré llegar vía correo electrónico, junto con el video editado de todos mis tartamudeos de esta presentación, como suelo hacer habitualmente. Igual le haremos llegar ahí el enlace para que puedan descargar el white paper. Nuria, en el pasado como estudiante, ahora desde la plataforma de Standard CIO, muchísimas gracias por esta conversación, por este ratito de oxígeno estratégico que sabes bien dar siempre. Y bueno, a todos, muchísimas gracias. muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Adolfo. Me hizo muchísima ilusión viniendo de tu parte y muchísima ilusión poder hablaros a vosotros, a cada uno de vosotros, sobre todo si podía aportar un poco de serenidad y de visión, de claridad de visión en estos momentos en que hay tanto cambio, tanta aceleración y transformación que nos hace sentir incertidumbre, pero para que crezca en nosotros la autoconfianza, la confianza con los demás, la inteligencia intrapersonal es el ebook y el salto hacia las fortalezas. Y con mucho gusto os puedo acompañar a ello si así lo deseáis. Excelente, muchísimas gracias. A ver. Muchas gracias.